Bueno, hermano, en la mañana de hoy yo quiero que, si son tan amables, por favor me acompañen en sus Biblias. En el Salmo 40. Vamos a hacer una pausita de nuestra exposición de Mateo capítulo 7, de nuestra predicación o de la serie de Mateo 7, y vamos a ver un salmo. Así que si son tan amables, por favor acompáñenme en el Salmo capítulo 40. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pacientemente esperé yo a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Damos gracias al Señor por su bendita palabra, que nos ayude en esta mañana a predicarla, que nuestros corazones y vidas sean edificadas con ella. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartirles una historia. Es la historia de un joven llamado Cristiano, quien junto a su amigo Esperanza emprendieron un largo camino. Y después de muchos obstáculos y dificultades en su travesía, Cristiano y Esperanza se encuentran caminando en un camino pedregoso y de difícil andar, el cual se suponía era el que ellos debían caminar, porque este camino les llevaría a la puerta celestial. Sin embargo, Cristiano percibe una escalera de madera que llevaba a otro camino paralelo al cual ellos llevaban, pero esta tenía una peculiaridad, y es que estaba cubierto de un fresco y verde pasto, el cual haría su caminar más cómodo y placentero. En ese momento, Cristiano se dispone a persuadir a su amigo Esperanza de decirle de que tomaran este camino. Cosa que Esperanza accedió, no muy convencido de ello, pero al parecer Cristiano era muy persuasivo. Y comenzaron su travesía a través de este camino pastoso y de delicada hierba que le haría más cómodo su caminar. Y mientras caminaban no se percibieron de que había un letrero que decía: este es el camino del extravío. Continúan los fieles compañeros su peregrinar caminando, y mientras caminaban se encuentran con un hombre que iba junto a ellos, el cual tenía un nombre y era Vana Esperanza. Cristiano y Esperanza le preguntan a este Vana Esperanza: Señor, por favor, ¿podría decirnos hacia dónde lleva este camino, solo para confirmar? A lo cual Vana Esperanza le dijo: este camino les lleva a la puerta celestial. Los fieles peregrinos continuaron caminando, y en su caminar le tomó la noche y les alcanzó. Y llegó un momento donde no podían ni siquiera percibir sus pasos y dónde ponían sus pies. Fue en ese momento donde Cristiano y Esperanza se dieron cuenta de que estaban extraviados. Desde ese mismo instante, Esperanza comenzó a reclamarle a su amigo Cristiano por haberlo convencido de dejar el camino pedregoso y de duro caminar, el cual era ciertamente el que le llevaría a la puerta celestial. Sin embargo, Cristiano, muy avergonzado y apenado, le dijo a su amigo Esperanza que lo perdonaran. Y en ese momento allí se miraron unos a otros los ojos y dijeron: quedémonos aquí en esta noche y esperemos a que amanezca. Cuando amanezca retomaremos nuestro camino pedregoso que nos lleva a la puerta celestial. Sin embargo, no se percibieron de que estaban en un terreno que era propiedad de un gigante. Este gigante era un malvado y ogro monstruo, el cual torturaba todo el que entraba en su territorio y lo hacía cautivo y presa de él y su esposa. Este gigante era el dueño de un castillo llamado el Castillo de la Duda, donde allí en sus calabozos metían
a los fugitivos y a los que llegaban a su territorio y los cancelaba. Y es en ese momento que este gigante se levanta de mañana y ve a estos dos peregrinos acostados en su propiedad y les dice: ya son míos, no los dejaré salir. Yo soy el gigante de la desesperación, quien junto a su esposa Desesperanza torturaban días y noches a todos aquellos a quienes atrapaban. Estos jóvenes peregrinos se vieron en la peor encrucijada de sus vidas. Nunca se imaginaron que iban a sufrir tan mal. El gigante de la desesperación y su esposa Desesperanza lo torturaban días y noches completas. Bueno, eran especialistas en torturar a sus víctimas hasta el punto de llevarlos a la locura. Pasaron días y pasaron noches y una y otra vez lo torturaban, desesperación y desesperanza a los pobres peregrinos cristianos y esperanza. Cuando llegó un momento, un día en el cual se miraron a los ojos y dijeron: basta ya. Basta ya de seguir peleando con nuestras fuerzas. Alcemos nuestra mirada al cielo y clamemos a Dios y pidámosles que nos rescate de este infierno en el cual hemos caído por nuestro propio extravío. Comenzaron los jóvenes peregrinos a orar y a citar la palabra día y noche completas. Y allí fue cuando, peor aún, el gigante de la desesperación y desesperanza, su esposa, fueron más violentos con ellos y los golpeaban, lo pateaban, le hacían daño, diciéndole: callen ya, no continúen con esa cosa. Sin embargo, estos jóvenes peregrinos seguían clamando a Dios, citando la palabra. Y cada vez que citaban la palabra, venía a sus mentes todas las promesas de Dios. Y fue allí que un día, en un momento, se abrieron las puertas del calabozo. Los grilletes que lo ataban y lo tenían cautivos fueron abiertos. Cuando Cristiano y Esperanza logran darse cuenta de eso, salen del calabozo y se dirigen hacia el pasadizo que los lleva hacia la puerta de salida. Y allí ven al gigante desesperación y su esposa desesperada, atados de manos y con la boca silenciada. Y escuchan una voz que le dice: salgan, ya son libres. Cuando ellos le preguntan a la voz que escucharon, con lágrimas en sus ojos y con mucho furor y temblor, le dicen: ¿quién eres y por qué estamos libres? Y he aquí que la voz le respondió: yo soy su Dios. Y las llaves que abrieron la puerta del calabozo y quitaron los grilletes de sus manos son las llaves de la promesa de Dios. Y quien silenció al gigante de la desesperación y a su esposa Desesperanza fue el ángel del Señor. Amén. Qué linda historia, ¿no? Una historia sacada del libro El progreso del peregrino de John Bunyan. Y en la mañana de hoy quiero compartir con ustedes un escenario que podría ser muy parecido al que vivió Cristiano y Esperanza, que son un poema. Son personajes hipotéticos, pero que presentan una gran verdad de la vida cristiana. Y quiero preguntarle, hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido desesperanzado? ¿Se ha sentido presa, cautivo de la desesperación? ¿En algún momento se ha sentido que está extraviado y que Dios está distante de usted? Bueno, hermanos, es muy común que en el momento de la prueba y de la aflicción, del momento difícil, todos hayamos sido presas cautivas del gigante de desesperación y su esposa Desesperanza. Sin embargo, en la mañana de hoy, a la luz de las Escrituras, queremos compartir un texto corto y breve, pero el cual nos recordará las promesas de Dios. Las promesas de Dios, que son aquellas que debemos proclamar cada vez que nos encontremos en el lodo de la desesperación. Amén. Para ello quiero compartir 3 puntos, del cual, sin temor a equivocarnos, queremos que en la mañana de hoy, todos al salir de aquí, estemos conscientes de que debemos esperar en Dios con paciencia y esperanza, porque Dios nos escucha. Debemos esperar en Dios
con paciencia y esperanza, porque Dios nos escucha. Amén. Y en primer lugar, hermanos, de acuerdo a nuestro texto de Salmo capítulo 40, vamos a ver la espera en Dios, una espera esperanzada. Vamos a leer el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. No sé cuánto de ustedes ha tenido que esperar por algo en algún momento, pero la espera parecería una tortura china, sobre todo cuando eso que esperamos es algo que de alguna manera va a solucionar una situación en nuestras vidas. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces usted piensa que la quincena son como de 45 días. Y dice, todavía falta. Nuestro calendario se convierte como en una especie de resta, donde vamos restando los días que faltan. Ya estamos a 5. No, y no estamos a 5, no, a 5 de cobro. A 5 días de cobrar. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Alguna vez usted ha tenido que esperar en la sala de un hospital la respuesta de un médico sobre alguna condición difícil? Yo recuerdo cuando mi tía tuvo un accidente trágico. Bueno, sus hijos están aquí. Cada minuto que esperamos en esa sala de emergencia parecían años. Parecían horas que no se terminaban. Y mirábamos el reloj y nuestra espera parecía que era de mucho tiempo, pero apenas llevábamos minutos. Hermanos, porque la espera, sobre todo cuando esa espera trae en sí mismo un factor de respuesta, se hacen larga. El salmista David en el Salmo 40, muchos comentaristas bíblicos no ven claro a la luz de las escrituras cuál pudo haber sido la situación que tenía David, desesperado, angustiado y preocupado, pero sí pudiera ser que su situación se relacionara con la persecución del rey Saúl contra él. David, un jovencito que sin querer fue ungido para ser rey, y un joven que amaba al Señor y hacía todas las cosas como para Dios, se encontró en una encrucijada en su vida donde fue víctima de una persecución injusta. Y este jovencito David, día y noches completos, tuvo que pasarlo refugiado en cuevas, en arbustos, en bosques, huyendo por su vida simplemente porque el rey Saúl, como dicen en buen dominicano, se había cogido con él. Hermano, qué difícil se hace esperar, y más cuando nosotros no tenemos la razón de por qué las cosas pasan. Porque si hoy en día se hace difícil esperar cuando usted pone algo en el microondas a descongelar, y usted fue que lo puso, y usted fue que programó el microondas, y usted está esperando que él termine, esa espera se hace difícil. Imagínese cuando usted no tiene la razón de por qué las cosas pasan. Vivimos en tiempos donde esta generación le llaman la generación instantánea, donde todo se quiere rápido y al instante. Los que somos un poquito más de los 80, sabemos que cuando el internet era dial-up tardaba más de un minuto en conectar, hasta casi 5 minutos. Hoy en día tenemos la famosa conexión tipo flash o ADSL, y desde que es una intermitencia de segundo decimos esto no sirve. Esto no sirve. Años y muchos años atrás, las personas para movilizarse eran capaces de caminar kilómetros. Hoy en día vamos en un vehículo y si el que va manejando va a menos de 40 dice, pero tú sí estás lento.
Hermanos, porque la tendencia de los tiempos es que todo va cambiando con mucha velocidad. Y ya nosotros de manera natural anhelamos la velocidad y la rapidez de las cosas aplicado en todo. Quisiéramos tener la oportunidad de tener nuestros hijos y que mañana estén grandes. Porque la espera se hace difícil. Pero hermanos, ¿le ha tocado a usted esperar la respuesta de Dios en un momento difícil? ¿Ha estado usted en alguna situación donde usted cree que ya no hay oportunidad de salir de ella? Y cuando usted cree que las cosas están peor, entonces viene algo que lo empeora. Y es allí que la espera se vuelve cada día más difícil. Que los segundos se tornan para nosotros como horas, como esos jóvenes cristianos y esperanza en el calabozo. Pero no en cualquier calabozo, en el calabozo de la desesperación y de la desesperanza. Pero el salmista David nos recuerda en este capítulo 40 de los Salmos, en sus primeros 3 versículos, que todos nosotros tenemos un Dios a quien clamar. Amén. Pero hay que esperar en Dios, hermanos. Nadie ha dicho que la espera iba a ser fácil. Bueno, de hecho Dios nos responde igual como nosotros respondemos. Nuestra naturaleza humana quisiéramos obtener una respuesta de Dios y sofacta nuestra necesidad, mas sin embargo Dios nos responde igual que nosotros. Gracias a Dios. Pero lo que el texto nos permite ver, hermanos, es que ciertamente nosotros en algún momento estaremos esperando por una respuesta de Dios en alguna etapa de nuestras vidas. Pero la gran diferencia está en cómo lo hago. Hermano, no es lo mismo esperar en Dios lleno de ansiedad y de desesperanza que esperar en Dios esperanzado. Salmista David decía, pacientemente esperé yo en Jehová. Bueno, la impaciencia es un enemigo letal, el cual en el momento de la espera no sabe jugar muy sucio. Muchos de nosotros, de haber sido un poquito más pacientes, no tuviéramos muchos problemas que tenemos hoy. De haber esperado un poquito más antes de tomar una decisión, no estuviéramos en la situación que estamos hoy. Pero el salmista David dice pacientemente, con paciencia, porque esperar en Dios, hermanos, es un ejercicio de paciencia. Cada vez que usted y yo esperamos en Dios, en una respuesta de Él para nuestra vida, para alguna situación que nos está pegando duro, hermanos, estamos haciendo un ejercicio de paciencia. Que Dios no es como una hada madrina ni como un genio de la lámpara. Dios es el creador del cielo y la tierra, pero que también tiene cuidado de nosotros. Bueno, a mí me gustaría, a Angel le gustaría que Dios fuera como una hada madrina. Que con el chasquido de mis dedos Él aparezca y cambie por completo todo lo que me sucede. Mas, sin embargo, Dios no obra así, hermanos. Dios no obra así porque a Dios le importa algo más, además que nuestra situación. Definitivamente Dios va a intervenir y Dios va a hacer algo, pero a Dios le interesa algo más, además de la situación que usted y yo estamos padeciendo. A Dios le interesa nuestro carácter y nuestra alma. Si no es en ese momento de espera paciente, en ese ejercicio de paciencia, de esperar la respuesta de Dios, si no es en ese momento que nuestro carácter es transformado y moldeado, hermanos, ¿cuándo será?
El ritmo de la vida que llevamos no nos permite meditar en nada. Y vivimos días tan ajetreados, hermanos, que debemos ser sinceros. Con dificultad a veces oramos y leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, si fuera por nosotros, hermanos, ¿cómo seríamos perfeccionados? Si dependiera de mí la perfección de mi carácter y la santificación de mi alma, ¿cómo se lograría eso? Porque lamentablemente yo soy el más negligente de todos. Pero es aquí que Dios tiene una herramienta distinta. Y es la herramienta de la espera. En esa aflicción, hermanos, en ese momento de dificultad de la cual todos vamos a padecer. Hermanos, caras vemos y corazones no sabemos. No crea que porque usted esté sentado tranquilito ahí al lado suyo no hay alguien que tenga un mar de problemas. Lo que pasa es que los problemas son diferentes para cada cual. Lo que para mí es un problema de causa mayor, para el hermano Welly es una piña colada en el sol. Dicen por ahí un refrán que el corazón del cuchillo, el corazón de los llamas, ¿lo conoce? Cada cual sufre en sus dimensiones, cada cual sufre en sus proporciones, pero lo que sí sabemos es que nadie va a sufrir más de lo que pueda aguantar. Pero la espera, hermano, la espera es la santificadora herramienta que Dios utiliza para moldear el carácter y el corazón de los de Él. De los de Él. Y es por eso que como el salmista David, nosotros debemos aprender a esperar en Dios pacientemente. Hermanos, porque la impaciencia lo único que nos lleva a envolvernos en más problemas. Parecería como un vehículo que queda justo en un charco de lodo, un fango. Y por más que lo acelere y lo acelere y lo acelere, lejos de salir, lo que hace que se hunde más. Esa es la impaciencia en nosotros. Eso hace la impaciencia y causa la impaciencia en nosotros. Pero si decimos como el salmista David, pacientemente esperé yo en Jehová, vamos a poder, hermanos, ejercitar nuestra paciencia y nuestra espera con esperanza. Porque de nada sirve, hermanos, que la paciencia de nosotros venga cargada de desesperanza. Que cuando le pregunten, hermano, ¿cómo está usted? Aquí como el pan chiquito, que nadie lo quiere. No, hermanos. Las actitudes cuentan para Dios. Amén. Las actitudes cuentan para Dios. Amén. No se trata simplemente de esperar hasta que Colón baje el dedo. Se trata de esperar esperanzados sabiendo de que Dios nos alcanzará. Amén. Bueno, es lo que dice el salmista David, pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué dice la parte B del 1? Y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Hermanos, aquí hay una idea muy clara y es que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Yo no sé cómo usted vino aquí, mi amado hermano y amigo, pero déjeme decirle que Dios nos escucha. Nosotros no oramos a una figura inerte, hecha de manos de hombre que no tiene reacción alguna. No oramos a un ídolo, oramos al Dios verdadero y al Dios que está vivo. Y dice su palabra que Él nos escucha. Pero debemos esperar. Debemos esperar. ¿Por qué, hermano Angel? Porque hay que esperar.
Hay cosas que tienen su rumbo natural, hermanos, como nadie siembra una mata hoy y mañana está comiendo de ella. Así es la vida del carácter del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Dios utiliza procesos, prueba y espera para perfeccionarnos y hacernos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 8, 28 y 29. Pacientemente. Una espera paciente y esperanzada. Pero esperanzada, ¿por qué, hermanos? Porque sabemos que Dios nos escucha. La parte B del versículo 1 es la evidencia de por qué esperamos. Usted no espera porque fue dejado y olvidado. Usted espera porque usted sabe que Dios lo escucha. Cuando una persona se olvida de usted, usted no le espera, ¿habla que no? Dicen por ahí, el que falta no hace falta. Llega un momento que el que siempre falla y deja al otro plantado y esperando y nunca llega y siempre va y no llegó. Llega un momento donde las personas se olvidan de él y no cuentan con él. Pero no es el caso del creyente y Dios. Nosotros esperamos porque sabemos que Dios nos escucha y porque nos ha respondido. Amén. Usted y yo somos evidencia de que Dios responde. Le esperamos con paciencia. Y esto nos dice a nosotros, hermanos, que hay una verdad implícita en esa proclamación del versículo 1 de David, de que esperó con paciencia en Dios y que Él lo escuchó. La verdad implícita es nuestro segundo punto también, y es la inminente intervención de Dios en su vida. Versículo 2, por favor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Así como esos jóvenes con los cuales ilustramos de la novela de John Bunyan, El progreso del peregrino, cristiano y esperanza, en su caminar hacia la puerta del cielo, como lo describe el libro, ellos decidieron tomar otro camino. Lamentablemente cometieron un error y en ese camino que tomaron se extraviaron. Hermanos, sin temor a equivocarnos, no hay cosa que nos distorsione más y nos saque de foco y de nuestro camino que las situaciones difíciles y las aflicciones. Hermanos, no sé qué relación tendrá eso, pero cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la dificultad y de la adversidad, hermanos, perdemos el sentido. Perdemos el rumbo. Con facilidad nos extraviamos y lo que hacíamos bien lo dejamos de hacer y somos confundidos. Díganme que no soy el único. Hermanos, porque hay una relación integral entre nuestras emociones y lo que vivimos. Lo que vivimos, hermanos, además de formar parte de la vida diaria de nosotros y de que nosotros racionalmente como creyentes sabemos que lo que vivimos forma parte del propósito de Dios y que estamos sustentados en las manos de Dios, hay una relación que nunca se podrá separar y es la certeza de que todo lo que usted y yo vivimos nos va a afectar emocionalmente, tanto de manera positiva como de manera negativa. Y hago esta aclaración, hermanos, porque a veces hay personas que ven al creyente y creen que el creyente es un superhéroe que no tiene ninguna debilidad más que la kriptonita. No, hermanos. El creyente, al igual que cualquier otro, tiene emociones. El creyente, al igual que cualquier otro, tiene sentimientos. El creyente, al igual que cualquier otro, cae en frustraciones. Nos desesperamos.
somos impacientes, perdemos incluso la esperanza. Y era como veíamos en la clase de esta mañana, hermanos, que en nuestra naturaleza humana tenemos una condición pecaminosa inherente a nosotros, la cual es el origen de todos estos temores y miedos y errores que el creyente comete en su diario caminar. Bueno, cuando vamos al Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que entró por primera vez el temor al hombre cuando Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo: yo tuve miedo y me escondí. Y allí entra el temor. Hermanos, porque el miedo, la preocupación, la ansiedad, el afán, la desesperanza, la tribulación, la turbación y todos esos factores que afectan nuestras emociones, hermanos, no solamente son del que no tiene a Dios, sino también de nosotros. Y eso nos dice a nosotros que estamos en un mundo caído. Que estamos en un mundo donde las gardenias no crecen en la puerta de su casa. Usted vive en un mundo donde va a encontrar muchas dificultades. Bueno, de hecho Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicciones. Hermanos, y la tendremos sin lugar a duda. Y llegarán momentos donde nos sentimos desesperanzados, hermano. No sé si a usted le ha pasado, si soy yo el único. Hay días que no me quiero ni levantar de mi cama. Donde las preocupaciones son tantas que yo me siento que tengo paquete de bloques en el pecho que no me dejan ni pararme. Pero al igual que los dos jóvenes, Cristiano y Esperanza, debe llegar un momento del quiebre. Debe llegar un momento donde digamos: basta ya de seguir peleando con nuestras fuerzas y clamemos a Dios para que Él intervenga y nos saque de este lodo de la desesperación. Versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No era que le iba a caer, hermano, era que estaba en el pozo. Y del lodo cenagoso. Como ese vehículo enchivado que acelera y acelera y se acelera y acelera y se hunde más y se hunde más. Así es la condición de nosotros, hermanos, cada vez que estamos llenos de problemas. Cada vez que estamos siendo oprimidos por los tiempos, cada vez que estamos siendo afligidos por una situación de salud emocional, económica o familiar de cualquier índole, hermanos, estamos en momentos difíciles. ¿Usted sabe qué es lo bonito, hermano? Que lo que me dice el texto es que ciertamente así reaccionaremos todos. Todos vamos a reaccionar como reaccionó David, que cayó en el pozo de la desesperación. Porque no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Él. Porque se trata de que este texto y la vida nuestra misma evidencie de que algún momento nuestras fuerzas se acabarán, que en algún momento todo lo que somos se quebrará y se desplomará, pero allí saldrá Dios al rescate. Hermanos, porque se trata de que de manera inminente Dios saldrá al rescate. No se trata de usted ni de mí, hermano. No se trata de que, pero el hermano Angel se aguanta. Chacho, ¿cuántos palitos le caen juntos? No, hermano. No se trata de nosotros. Se trata de que Dios saldrá al rescate. Dios saldrá al rescate suyo y mío. Porque ese es su carácter. Amén. Amén. Pero debemos esperar pacientemente. Paciente y esperanzadamente esperamos en la respuesta de Dios. Y Él ciertamente que nos escucha se inclinará a nosotros y nos rescatará de ese lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Dios hará un rescate inminente en su vida, hermano y hermana y amigo que nos visita hoy. Si usted está atravesando por momentos difíciles, déjeme decirle que Dios le rescatará. Dios le rescatará.
aunque se encuentre ya en el pozo de la desesperación. Aunque usted haya sido el que no esperó. Aunque usted haya sido el que decidió caminar otro camino como cristiano en esperanza. Aunque usted haya sido el culpable de su situación y justamente esté padeciendo por lo que está viviendo, hermanos, Dios lo rescatará. Porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Y su inminente rescate no simplemente implica una tirada de mano, sino que conjuntamente con el rescate nos devuelve en rumbo. Versículo 2, parte B. Pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, conjuntamente con ese rescate que Dios hará en nuestras vidas, no será simplemente un salvavidas que nos es lanzado y traído hacia la orilla, sino que después de eso también Dios enderezará nuestros pasos y nos dará nuevamente el rumbo que debemos caminar. Ciertamente hay una verdad implícita, es que a veces, en ocasiones, nosotros somos los responsables de nuestro extravío. Y la dificultad y la prueba viene a ser parte de una herramienta disciplinaria de Dios, hermanos. Y aquí hago un paréntesis importante. ¿Necesita Dios para disciplinarnos valerse de las pruebas? ¿Necesita Dios para enderezarnos valerse de las aflicciones? No. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo. El amor de Dios con nosotros es inmensurable, hermanos. No es el deseo de Dios de que nosotros suframos, ni que tampoco nosotros padezcamos. Pero la realidad de que estamos en un mundo primero caído, hermanos, donde aquí reina la maldad, como dice la palabra del Señor. Pero lo segundo, hermano, que en esa naturaleza pecaminosa, suya y mía, ¿qué va a pasar, hermanos? Que nosotros vamos muchas veces a cometer los errores. Será usted y seré yo quienes nos metamos en situaciones difíciles. Pero Dios sale al rescate. Y es por eso que Romanos 8, 28 y 29 dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan. ¿Pero por qué ayudan a bien? Hoy en día usted se encuentra con personas que dicen, todo ayuda bien. Dice, ajá, ¿y por qué? Porque ayuda bien. No, hermano, no todo ayuda bien porque ayuda bien. Ayuda bien cuando Dios sale al rescate. Porque Dios va a utilizar aún los peores escenarios de su vida, aún el peor de nuestro pecado, y Dios lo va a transformar. Dios va a cambiar la consecuencia de maldad que nosotros deberíamos recibir para hacer un propósito santo. Como este asesino en serie que va a la cárcel y está condenado a muerte justamente por sus pecados, justamente por sus crímenes. Pero es aquí que allí en la cárcel, mientras espera su condena, este hombre recibe al Señor. Y comienza a evidenciar y a dar testimonio de una genuina transformación y de una vida arrepentida. Y comienza a dar frutos de arrepentimiento y de perdón. Sin embargo, hermanos, su consecuencia no cambia. Sigue siendo un condenado a muerte. Bueno, de hecho, lo seguro es que está esperando su ejecución. ¿Cómo utilizará Dios eso para su bien? Bueno, la promesa del Evangelio dice que los que mueran en Cristo resucitarán primero, amén. Y Él, aunque muera justamente por el pecado que cometió y aunque muera justamente por sus homicidios, ya su alma ha sido perdonada y tendrá a Cristo en el cielo esperándolo. ¿No pasó con el ladrón en la cruz?
Yo no le estaba contando una historia de Discovery Investigation. Era la del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz fue crucificado junto a Jesús, al lado de Jesús. Algunos lo llaman el buen ladrón, pero no era bueno porque ciertamente era un ladrón. Pero estaba allí crucificado junto a Jesús. Y junto a Jesús allí, Cristo mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por una sola cosa que dijo. Dijo, tú ciertamente eres inocente, pero nosotros somos culpables y estamos aquí padeciendo justamente. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Hermanos, si Dios utiliza aún los peores escenarios de nuestra vida y los torna bien. Si así que estamos en algún momento de aprieto, de apuro, de malas decisiones tomadas y que hemos creído que el barco se nos ha salido del control, hermanos, ciertamente se nos salió del control a nosotros, pero no a Dios. A Dios no se le salió del control, hermanos. Dios lo tiene en control. Y Él llevará nuestra barca a puerto seguro. Y al final todo eso que parecería malo, Él lo va a tornar a bien con un propósito. Romanos 8, versículo 29. Que seamos hechos a imagen de Cristo Jesús. Una espera paciente y esperanzada en el Señor. Sabiendo que su intervención en mi vida es inminente, hermanos, y estamos convencidos de que eso pasará. Y el resultado de esas dos cosas es nuestro tercer punto. Y es el testimonio del rescate, versículo 3. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El testimonio del rescate. Es increíble como cuando las personas en algún momento son rescatadas, se encuentran en medio de una situación difícil, lo que atinamos como seres humanos es a pensar, wow, ¿cuánto aguantó esa persona? Hay una historia que pasó en Estados Unidos de Norteamérica, en los años 1982. Había una bebé de 2 años que cayó dentro de un pozo séptico que habían hecho en el patio de su casa. Se estaba construyendo para hacer un sistema de drenaje. Y la bebé de 2 años cayó a más de 50 metros de profundidad. Gateando, la mamá se distrajo y la niña cayó. Y esa bebé allí fue el objeto de atención de toda la prensa. Llegaron medios de comunicación de todas partes de Estados Unidos a televisar en vivo la acción de rescate de la bebé. Y allí estaba el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policías, paramédicos, todos por horas tratando de sacar a esa niña del pozo. Increíblemente, la niña pudo permanecer en el pozo con vida por más de 24 horas sin ningún tipo de alimento. Y el esfuerzo era incansable y no había forma de cómo pudieran agrandar el tamaño del hueco para que un rescatista entrara y sacara a la niña sin hacerle daño a ella. Pero gracias a la providencia de Dios, hubo alguien que tuvo la medida justa para sacar a esa niña. Y así pudo descender por el hoyo y sacar la niña hasta la superficie. A la mañana siguiente todos los medios de comunicación se enfocaron en la certeza de la niña, y la niña, y la niña, y la niña. Pero cosa que se le olvidaba de que la niña no salió con sus manitas subiendo por el pozo. Alguien la rescató. 15 años después de ese rescate, esa niña se junta con su rescatista y le dice gracias.
Hermanos, a veces en ocasiones cuando estamos en medio de situaciones difíciles y de medio de apretamiento y de dificultades, las personas giran la mirada hacia nosotros y nosotros mismos ponemos la mirada en nosotros, mas sin embargo, en quien hay que poner la mirada es en Dios. Porque Él fue quien nos rescató. Él es el rescatista que como ese equipo SWAT llega al rescate de todo el que clama a Él. Por lo tanto, lo lógico no es que escribamos en la primera plana de mi vida cómo yo aguanté tanto tiempo mi situación difícil, cómo yo aguanté tanto tiempo a un marido que no lo entendía, cómo yo aguanté tanto tiempo una situación económica que me pegaba, cómo yo aguanté tanto tiempo mi mundo caído y destruido, cómo yo aguanté, hermano. No se trata de usted, se trata de Dios. Se trata de que Él llegó justo a tiempo. Y eso debe provocar ¿qué? Versículo 3, que el mismo Dios ponga en nuestros labios un cántico nuevo de alabanza a Él, de alabanza a nuestro Dios, para que muchos viendo esto crean en la grandeza de Dios, mi hermano. Si hay algo que va a tornar a bien de su situación difícil, de esa que está pasando usted hoy, que cuando Dios los rescate, muchos creerán en Dios. Dele un aplauso al Señor. Pero debemos darle la gloria a Él. Hermanos, por ninguna razón nos tomemos la gloria para nosotros. Porque si hay algo que ha motivado a que Dios sea enaltecido entre las naciones, desde la historia de su pueblo, es que los hombres le dieron la gloria a Él, reconociendo que no hay un Dios más grande que Él, pero que cuando el Señor nos rescata, hermanos, el Señor nos rescatará inminentemente, no le quepa la menor duda, pero que cuando esto pase, usted abra sus labios y diga: fue Dios que lo hizo, Él me rescató, Él se acordó de mí. Amén. Porque es en sus manos que estamos. Póngase de pie, iglesia.